súper feliz de ellos dos. Hoy estamos en sesión de Academia de Nueva Humanidad. Todos los domingos tenemos una sesión donde tenemos la posibilidad de estudiar y parte de la propuesta de Comunidad Despierta y Academia de la Nueva Humanidad es poder tener mentores fidedignos. Ese es nuestro concepto. Mentores fidedignos son mentores que han transitado un camino, son mentores que han transitado un proceso, son mentores que son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Y hoy tengo el completo honor de presentarles y para que estemos los tres acá y vamos a comenzar un conversatorio donde el tema va a ser éxito, va a ser espiritualidad y va a ser dinero y cómo esto se alinea en el mundo espiritual. Tenemos a mi gran amigo y hermano de alma, Michael López, ya muchos de ustedes los conocen, también hay muchas personas de la comunidad CLI que están acá conectadas. Bienvenido, hermanito querido, es un honor tenerte acá, una persona que lleva años estudiando teología, mentor de cábala, mentor de misticismo. Cada vez que lo escucho verdaderamente me estalla el cerebro. Tuvimos la posibilidad de estar en el mar juntos con su querida esposa, una persona que desde el primer momento, hace 12 meses lo conocí y nuestro reconocimiento de almas fue instantáneo y hoy por hoy estamos haciendo cosas juntos, estamos haciendo eventos juntos y bueno, y también hoy tenemos la fortuna de tener a otro de mis grandes hermanos de vida, Juan Camilo Becerra, una persona que tengo la fortuna de decir que es mi mejor amigo, es mi hermano de alma, pero aparte de eso, pues hemos transitado un camino desde hace 10 años juntos en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial. Juan Camilo, aparte que es una persona muy conectada con el mundo espiritual, una persona, de hecho, yo conecté con el mundo de la angiología gracias a que Juan Camilo fue mi canal. Es una persona que también ha estado y ha explorado muy profundamente el mundo empresarial, ha tenido la posibilidad de fundar instituciones financieras, fondos de inversión, es inversionista ángel, una persona que ha estado en el campo empresarial de manera muy fuerte, una persona que es brillante en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, en el marketing digital. Entonces tenemos personas que, en resumidas cuentas, familia, desde mi concepto y desde lo que los conozco, tenemos a dos genios. Dos genios de la espiritualidad, dos genios de los negocios, personas que han generado resultados financieros muy altos, pero personas que han transitado un camino espiritual y hoy uní a dos maestros oficiales de la comunidad, uní a dos mentores de vida y a dos genios y dos personas brillantes de la mano de su servidor, que no me considero igual de brillante a ellos, pero espero algún día hacerlo, para hablar de dinero, de hablar de dinero, para hablar de espiritualidad, para hablar de finanzas. Hace unos días estábamos hablando con el querido Dávar y hablábamos de, bueno, venga, hablemos de, ¿será que el dinero representa la espiritualidad? ¿Será que no hay nada más espiritual que ser millonario? Y lo he hablado también con Juan Camilo, que también compartimos mucho tiempo y tenemos perspectivas. Así que familia, vamos a comenzar. La intención, queridos mentores, es que yo voy a ser el host. Entonces yo voy a preguntarles cosas y la intención es que tampoco nos demoremos tanto en las respuestas para que podamos tener una conversación súper fluida, porque mis dos amados como son tan brillantes, entonces se quedan un montón hablando, entonces la intención es que tengamos respuestas de 4 o 5 minutos y hacerlo muy ameno. Así que, Davar querido, Juan Camilo querido, bienvenidos. Me gustaría, Davar, que hicieran Juan Camilo, que comenzaras con unas palabras y comenzáramos contigo, Davar, en la primera pregunta. Entonces, bienvenidos a los dos. Entonces, comencemos con las preguntas ya de una. Los presento también, creo que no se conocían, el uno sabía al otro, el uno sabía al otro, pero no se conocían oficialmente. Así que familia, vamos a comenzar este conversatorio y quiero hacer una primera pregunta bien poderosa y es, ¿qué es el éxito para Michael López? Bienvenido, amado. Bueno, bueno, bendiciones familia, qué bueno estar pues hoy domingo, el primer día de la semana en la mañana, pues con ustedes, con Nico, siempre es un placer pues hablar, compartir los pequeños momentos que tenemos. Yo quedo volando y él dice que también queda allá arriba. Y ahora pues con Juan, ¿verdad? Gracias por conectarnos, Nico. Gracias, pues, por hacer que podamos interactuar. Bueno, ¿qué es el éxito? Eh, Pudiéramos encontrar diferentes definiciones en base al nivel de conciencia de cada persona. Pudiéramos comenzar por allí. Por ejemplo, para un niño que su nivel de conciencia es egoísta porque todo lo quiere, pues sería tener el biberón en sus manos. Para él eso pudiera ser éxito, porque eso le asegura tener provisión, sustento, seguridad.
pero para un adulto el nivel de conciencia para la palabra éxito pudiera variar de muchas cosas. Por ejemplo, eh, vamos a poner a alguien que quiera construir una gran familia, pues tener una familia segura para él sería éxito. Vamos a buscar a alguien que sea, por ejemplo, eh, un alma libre que quiera viajar por el mundo entero, pues para él andar el mundo entero sería éxito. Entonces, en base al nivel de conciencia de cada persona, pudiera aparecer una definición de lo que es la palabra éxito. Por ejemplo, en nuestro caminar del despertar de conciencia, yo pudiera definir éxito como cumplir o descubrir el propósito por el cual estoy aquí. No pudiera compararme con otro porque cada quien tiene un nivel de conciencia, pero sí pudiera decir que descubrir mi misión de vida, descubrir mi asignación, descubrir mi propósito de vida, pues a eso yo le pudiera llamar pues éxito, cumplir la misión por el cual te enviaron a este plano. ¿Sí? Brutal, brutal este concepto de éxito. Juan Camilo, brutal. A mí me encanta y lo comparto 100%. Éxito es cumplir con el propósito con el que viniste a este camino, ¿sí? Brutal. Para ti, Juan Camilo, ¿qué es el éxito? ¿Cómo defines el éxito y cómo lo has experimentado tú en tu camino empresarial? Y Nico, hermanito, primero que nada también muchísimas gracias por el espacio, un saludo muy fraternal a todos. Michael, me ha hablado mucho, Nico, también de ti, espero vernos pronto y platicar. Un abrazo muy grande. Pues mira que yo realmente también creo que concuerdo mucho con lo que dice Michael y pues el éxito finalmente tiene múltiples definiciones desde el punto de vista de cada quien. Ahora la pregunta es decir, tú puedes tener una definición del éxito desde un approach tal vez más espiritual, otra persona más empresarial, otra persona más desde el punto de vista financiero, otra persona más desde el punto de vista físico, sí, o de rendimiento, no sé. Cada uno tiene un approach o una definición desde lo que es éxito. Eh, yo he tenido mis definiciones de lo que es éxito a lo largo de mi vida y casi que marcado como objetivos que he trazado en diferentes áreas y que al final uno interpreta como el conseguir ese objetivo, pues es finalmente ese éxito, ¿cierto? Pero lo que me he dado cuenta en el camino es que muchos de los objetivos realmente solo me abren nuevos caminos, es decir, he llegado a algunos objetivos que al lograrlos lo único que hicieron fue abrirme nuevos aprendizajes o darme cuenta que realmente ese no era el objetivo superior que tenía, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, creo que éxito, pues, es los objetivos que trazamos todo el tiempo, como esa interpretación que tenemos de lo que queremos lograr, pero sí hay un éxito que es un éxito más allá de todos los éxitos, que es un éxito que es más desde leyes universales, desde principios universales, y que es al final el que va rigiendo el camino de lo que realmente cuando tú lo vas logrando, ves que es eso y es un éxito cuando, para mí el éxito es, desde ese punto de vista, es cuando realmente conectas en un sendero, o sea, cuando encuentras no la iluminación, porque al final es un camino que es largo, ¿cierto? Y de mucho dudas y de muchas preguntas nuevas, pero sí conectar con ese camino, con un camino de luz, porque en el momento en que tú conectas con ese camino de luz, ya no hay, digamos que se empiezan a reducir los aprendizajes dolorosos y ahí empiezas a vivir un éxito realmente en tu vida. No es como que logras 1 millón de dólares, pero, y eso fue exitoso, pero después te das cuenta que por lograr ese millón, entonces la cagaste con tu familia, la cagaste con tu salud, la cagaste con todo, entonces realmente no fue éxito, sino fue un nuevo aprendizaje. No, cuando conectas con ese éxito superior, ahí sí como que todas las áreas se empiezan a ordenar. Y aunque surgen nuevas preguntas o nuevas eh, caminos que tienes que recorrer, ya empiezan a ser más de luz y empiezas a vivir en éxito, como más fácil, más simple, no tan duro y con tantos aprendizajes. Creo que hoy en día para mí esa es la definición de éxito, ese éxito superior, más allá de nuestras definiciones de metas específicas. Qué brutal la definición de ambos. A mí me parece
me parece muy contundente lo que ambos acaban de decir, porque creo que ambos conectan perfectamente y creo que ambos dijeron cosas muy valiosas. Davar habla de el éxito como encontrar y encaminarme en mi propósito. Y Juan Camilo habla de conectar con un sendero. Y miren que mi concepto de éxito para pasar a la siguiente pregunta, creo que voy a unir ambos temas, porque a veces la idea del éxito cambia completamente. Seguramente hace 10 años para mí éxito era ganarme $1.000.000. Y seguramente para todos era el éxito tener dinero, pero cuando tú logras este objetivo, te das cuenta que no era el éxito que tú querías en tu vida, porque hay otras áreas de tu vida que no están completamente alineadas, entonces no sientes la sensación de ser exitoso al haber ganado dinero, porque te das cuenta que el éxito no se basa en la materia. Entonces, ese es el primer concepto. Entendemos que el éxito no es materia y es lo primero que yo logro integrar. En Comunidad Despierta hablamos de una terminología que es nuestra, que nadie más ha hablado, que es la cristalización. Y la cristalización para comunidad, para nosotros, los despiertos y para todos, se los compartimos, es la posibilidad de poder materializar a través de nuestro don, a través de nuestra virtud y a través de nuestro camino, a través de nuestro propósito. Eso es cristalización, es dignificar nuestra vida. Este concepto también es nuestro, que es la dignificación, poder materializar a través de nuestro propósito, pero no solamente es materializar dinero, sino creo que también el segundo concepto es materializar integridad, que yo creo que es la idea que no nos están vendiendo allá afuera, y es la idea de que todos tenemos que sanarnos para poder ganar plata, pero cuando tú haces plata, te das cuenta que el dinero no soluciona todo. Y lo digo con dos mentores que han hecho plata, o sea, con dos personas que han logrado materia, que ahora ha logrado resultados importantes, que ha tenido los últimos carros, que ha vivido al lado de la casa del presidente, que Juan Camilo Becerra ha fundado instituciones financieras, ha ganado millones de dólares. Y cuando tú hablas con personas que han logrado materia, siempre el que ha logrado materia te dice, la materia no lo es todo, la materia no es el resultado. Entonces, una segunda pregunta que yo tengo es que yo me he dado cuenta que, o sea, creo que el mensaje para todos hoy es lograr entender cuál es nuestro sendero y lograr conectar con nuestro propósito. Pero la pregunta es, ¿el propósito cambia? ¿El propósito cambia cuando tú encuentras tu propósito? El propósito cambia porque yo siento que mi propósito cambió. O sea, yo conecté con mi propósito como en el 2019 y siento que del 2019 al 2024 sigue siendo el mismo camino de servicio, pero se ha transformado completamente. ¿Qué nos podrían decir del propósito? ¿Cómo conectaron ustedes con su propósito? Me gustaría que comenzaran esta pregunta, Juan, porque he visto tu camino, tu proceso, y obviamente siento que tuviste un momento de gran éxito empresarial, Juan Camilo, un gran momento de furor empresarial, cientos de miles de personas sirviendo, que había servido, pero de un momento a otro pasaste por momentos súper complicados, nos quebramos, y como que este tema del propósito transformó. ¿Cómo volver verdaderamente conectaste con tu propósito de hoy en día, de Juan Camilo Becerra? Mi hermano, mira, digamos que hay que entender un poco cómo fue el proceso y se los voy a resumir digamos, como en dos puntos claves. Más o menos a mis 25 años termino, bueno, llego a Australia que estaba viviendo allá y estaba terminando ya la carrera y pues toda la vida estuve como muy interesado en el mundo de los negocios. Yo realmente vengo de una familia pues de clase media, bien, siempre hemos, digamos, no me faltó nunca nada, gracias a mis padres, siempre han estado ahí súper firmes. Pero vivimos en esa clásica familia que todos los problemas son deudas, financieros, el tema de las deudas. O sea, yo no escuchaba un solo día a mi querida madre que no tuviera problemas por deudas. Entonces crecí tal vez o cultivé digamos, como ese programa, ¿sí? De tener que hacer dinero, no porque el dinero fuera simplemente un amplificador o una consecuencia de un propósito de lo que estaba haciendo, sino como un elemento para poder solucionar un problema, problemas inmediatos, ¿me entiendes? Problemas inmediatos, problemas inmediatos. Cuando mis padres se quiebran la primera vez a mis 26 años, pues tuve que salir yo a encargarme de ellos y empiezo una carrera. Siempre he dicho que pues me considero una persona muy, muy disciplinada y muy estudiosa y eso me ha ayudado, digamos, a crecer muy rápido en los negocios,
pero empecé con, digamos, no con un norte, ni con una idea, ni con un propósito de cambiar el mundo, sino más bien con una confianza muy grande en mí y con unas ganas y con un deseo de éxito, ¿sí me entiendes? De éxito, que para mí en ese momento el éxito se representaba en hacer mucho dinero para solucionar los problemas de mis padres, para estar yo y para sentirme, obviamente, también desde ese ego, pues exitoso, ¿cierto? O sea, bien financieramente, la estoy rompiendo y toda la... Obviamente era un cagado en ese entonces también y efectivamente, digamos, por esas ganas de trabajar y por ese empuje, pues logré construir en ese entonces mi primer $1.000.000 y esa fue la representación del éxito, ¿cierto? Pero como yo no tenía realmente un propósito más allá de nada que haber logrado una suma de dinero y tener eso, pues mira qué pasó, curioso, es que yo ese año logré mi primer $1.000.000, pero el siguiente año estaba todavía muy joven y prácticamente perdí casi un 80% y obviamente había levantado un estilo de vida que me costó el doble y entonces cuando cayó todo tan repentinamente, pues me quebré y tuve mi primera quiebra por allá como a los 27 28 años después de haber hecho la primera, digamos, pequeña fortuna. Cuando sucede eso, yo quedo completamente en esa situación de, bueno, ¿qué coños pasó acá? Fue muy frustrante porque como yo no estaba trabajando por un propósito más allá del éxito material y financiero, pues al perderlo todo, entra un juego de egos y entra un juego, no es lo mismo cuando tú no tienes nada y estás buscando tenerlo a cuando tienes y caes. Ahí hay un juego de egos que no te deja entender muchas cosas y después conecto con un propósito, ¿sí? Digo, bueno, esta vez arranco un nuevo negocio. Tenía un propósito grande que para mí es lo que hoy en día me tiene acá, que era democratizar el acceso al sector financiero y entonces me metí mucho en el mundo financiero y logramos crear, pues tú me acompañaste en todo ese camino, logramos crear un modelo de negocio en donde desarrollamos temas pensionales y estábamos logrando, digamos, ese sueño de ir llevando a la gente hacia allá y en el 2022 se quiebra una de las instituciones de banca digital más grandes del mundo y se arrasa más de 160.000 empresas por delante, entre esas nosotros. Y entonces me lleva a la segunda quiebra. Y esa segunda quiebra pues fue reciente, pues no tan reciente, pero fue en el 2022. Claro, ahí había crecido 10 veces más y ya estaba por primera vez encaminado en un propósito. Para mí eso fue muy cuestionante porque yo digo, coño, Dios, ¿por qué me pones en este propósito de transformar, mejor dicho, de ayudarle a la gente en Latinoamérica? Y claro, cuando se te quiebra a ti una empresa y estás manejando productos financieros, pues no es lo mismo que quebrarte tú, ¿me entiendes? Porque obviamente tienes la responsabilidad también, estás administrando también dineros de otras personas, etcétera. Entonces, lo que inicia como un propósito de ayudar miles de personas, pues en menos de 24 horas hay un cisne negro en el mercado, nos llevó a una quiebra consecuente y termina uno crucificado y perseguido, ¿sí? De muchas personas, claro, empieza, digamos, ese juego y además la gente, bueno, las energías. Para mí fue uno de los momentos más complejos de mi vida, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista mental y emocional, porque pues era una empresa que prácticamente teníamos administrados capitales de muchas personas y obviamente empieza una balanza entre la gente que no comprende, que no entiende, la energía, la mala energía, amenazas, bueno, te maldicen todo el día, WhatsApp relleno y otras personas, digamos que apoyándote, al final pues ha sido un proceso supremamente transparente y eso fue, digamos, como ya organizando las cosas, quedé en una situación muy compleja, en una situación sobre todo mental y emocional, que fue muy difícil durante un año y en ese camino, como yo siempre he creído que cuando tú estás buscando luz van llegando los mensajes, pues llega para mí uno de los maestros que más me acompañó en este ciclo, que fue Saint Germain. Y entonces fue a través de un colega también muy despierto que empezamos, estuve en mi casa unos días durante el inicio de ese año, y llega a mí el libro de oro de Saint Germain y a través del libro de oro de Saint Germain comienza un camino hermoso y gigantesco, creo que como la segunda fase de la evolución,
y me ayudó, digamos, a poner en orden todas estas situaciones, a poner en orden todo, a poner en orden las personas, a poner en orden toda esta situación y a darle orden a un caos gigantesco que había en mi vida. Cuando eso sucede, se soluciona todo, pero yo quedo muy frustrado y quedo sintiéndome un poco sin propósito y nuevamente cuestionando, Dios, ¿por qué me metiste en este propósito para después ponerme en un problema tan grande y en una situación tan difícil para mí? ¿Sí? Después de eso, pues empezó a reconstruirme, a trabajar otra vez por sacar adelante esta empresa, la gente, pero sin propósito, ¿sí? Solamente por el afán de conseguir dinero, de volver a hacer dinero, de volver a crecer, mucho más equilibrado, mucho más experimentado, pero sin propósito. Y recientemente, este año, a principios del 2024, como que ya había hecho el duelo, ya había entendido que gran parte de esa situación fue para recibir ese gran regalo que fue el libro de oro de San Germán y a través del mismo San Germán también el poder de la llama violeta. Y esas dos grandes herramientas de mi vida que hoy en día me acompañan en todo, pues fue el gran regalo después de, y entendí por qué viví esa situación, para poder entender la magnitud del poder que tenían estas herramientas. Cuando hago ese, digamos, esa sanación, pues vuelvo a decir, Dios, quiero volver a conectarme con el propósito. Ya quiero dejar de trabajar simplemente por hacer dinero, por hacer negocios. O sea, yo tengo que venir a algo más grande. Esta primero no salió como esperaba, no fueron mis expectativas, pero bueno, sé que también me vas a dar las herramientas, los recursos para poner todo en su lugar nuevamente. Pero entonces, ¿a qué sí vengo? ¿Sí? ¿Qué es lo que sí me está moviendo? ¿Qué es lo que sí vengo? Tengo unos dones gigantes. Úsame, opera y hazlo a través de mí, pero no sé qué es, ¿cierto? Y creo que para mí ese fue el punto clave, porque cuando solicitas eso, llega a ti, ¿sí? El mundo de la luz no opera si no lo solicitas, si no lo llamas, si no le pides. Es neutral, no se mueve. Cuando pido eso, llega. No sabía qué hacer, me enfoco con mi pareja en un negocio de ella y digo, voy a poner todos mis conocimientos en mi hogar, y a través de allí se abre el campo y bueno, sale hoy en día lo que es una de mis grandes misiones de vida, que al mismo tiempo, digámoslo así, un negocio muy grande, pero que no nace desde la intención de construir seguramente ese recurso financiero, sino desde ese impacto gigante que voy a hacer allí a través de ese proyecto o que estamos haciendo a través de ese proyecto. Y para mí, digamos que el resumen de eso es que estar detrás del dinero, ¿sí? Estar buscando sencillamente el dinero, al final solamente te conduce a situaciones en donde lo vas a necesitar más. Yo busqué el dinero muchas veces, llegué al dinero y solamente creaba nuevas situaciones en donde ahora lo necesitaba todavía más. Cuando empecé a enfocarme en cuál era mi propósito y en cuál era mi misión y a poner todo mi tiempo y empezar a honrar, ¿si me entiendes? A decir, a limpiar el cuerpo, a limpiar muchas cosas, hasta el azúcar la dejé para decir, venga, honro a Dios, opera esta misión que pusiste a través mío, o sea, purifica mi cuerpo y entra, o sea, bendice mi hogar, yo, encárgate tú de mis finanzas, honro mis finanzas, sosténme tú porque yo voy es por esta misión, todo empezó a entrar en orden, ¿me entiendes? Hay retos todavía, hay situaciones allí, pero todo empieza a entrar en orden y es como si mágicamente la información llegara, sabes qué tienes que hacer, todo empieza a entrar en sintonía, todo empieza a entrar en sincronicidad y creo que ese es el resumen y así fue como conecté con el propósito y yo creo que ahí está un poquito lo que hablábamos, el resumen del éxito y es eso, cuando estás persiguiendo el dinero vas a tener que perseguirlo el resto de la vida, así lo hagas, lo sigues persiguiendo. Cuando te enfocas en el propósito, entiendes que el dinero es esa energía que viene a sostener ese propósito y no te falta, se ordena todo. Ese fue como en muy resumida como conecté con el propósito hoy. Brutal. Querido, Tremendo, 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 tremendo. Allí pudiéramos ver, pues, que es un sendero. Está caminando y mientras va caminando va aprendiendo. Y
Eh, en mi experiencia, en lo que yo he podido pues aprender en mi caminar, he visto que hay diferentes etapas pues para lo que es tener el propósito, encontrar tu misión. Y la pregunta que hizo Nico era si el propósito cambia o si es estático o si nos salimos del propósito. Bueno, yo creo que el propósito evoluciona. El propósito evoluciona. ¿Por qué? Pues nosotros manejamos un concepto que se llama golem. Golem, pues son tres letras hebreas, que es Gimel, Lamed, Men. Golem, pues es como una creación que ya está en su estado de esplendor. Pero para poder llegar a su estado de esplendor, al nivel más alto, pues tiene que pasar por tres etapas. Las tres letras que conforman la palabra golem. Golem, pues Gimel es la primera palabra que quiere decir, pues, potencial. Quiere decir potencial sin forma, o sea, algo que tú le ves el potencial, pero no ve la forma. Como no tiene forma, pues es difícil de definir, porque nosotros, los seres humanos, hacemos definiciones en base a las formas. Es muy difícil tú definir algo que no tenga forma, porque la mente, todo lo conceptual es porque en algún momento lo asocia a una forma o a una imagen. Entonces, esa primera palabra que es Gimel, que es potencial sin forma, entra la segunda palabra, que es Lamed, que quiere decir instrucción o enseñanza. Es la etapa de enseñar, la etapa de dar forma, la etapa de tomar ese potencial y decir, voy a comenzar a darte forma mediante instrucción. Y la última palabra es la Men, que es donde viene la palabra Melech, que quiere decir rey. O sea, algo que no tiene forma, pero sí tiene potencial, expuesto a la instrucción y enseñanza que el universo te va a dar, ¿verdad? Eso puede tomar diferentes etapas de tiempo. Al final te transforma en un rey, ¿verdad? Un rey es alguien que tiene dominio, pero todo comenzó, pues, en la etapa de potencial sin forma, potencial sin forma. Así que la conciencia del potencial sin forma es incierta, por eso tú puedes definir allí en base a un cierto grado de mentalidad que tú tienes. Pero cuando comienza en la segunda palabra, en la lamed, que tiene que ver con la instrucción, pues la vida comienza a darte tan fuerte que todo lo que tú venías pensando se desbarata, se destruye, se te va al piso y luego entonces puede pasar al nivel de rey, de gobierno, dominio. Y para eso yo tengo unos elementos aquí, ¿verdad? ¿Cómo definirlo? ¿Verdad? Lo primero es esto. Esto que está aquí es un reloj. Tiempo, tiempo, ¿verdad? Tiempo. Todo propósito conllevará tiempo, ¿verdad? Tiempo. El tiempo, pues, se encargará de golpearte, de derribar todos los conceptos que tú has puesto, que te servirán hasta un momento, pero para el siguiente nivel tendrá que tener otro tipo de mentalidad. A eso, pues, le llamamos esto, el gran viaje. Este es el barquito que está acá, ¿verdad? Y como este barquito se mueve en las aguas, pues las aguas tienen ese vaivén de estar arriba, de estar abajo, ¿verdad? Y tener la capacidad de allí no hundirte, no hundirte. Cuando logra controlar ese vaivén, ese sube y baja, que es lo que nos da realmente la estabilidad. Si queremos ser estable, tenemos que saber navegar entre el sube y baja, entre el sube y baja, ¿verdad? Luego que controlamos las aguas, el sube y baja, pues aparece este elemento. Este elemento es el mundo. Escúcheme, el mundo. ¿Quiénes están preparados para administrar el mundo? Lo que pueden estar arriba y abajo, el sube y baja, el va y ven, el sube y baja. Ok, estamos preparados para la vida, para el mundo, estamos preparados para el proyecto de nuestra vida. Luego de allí, pues aparece esto. ¿Usted sabe qué? Esto es una cesta de basura. ¿Cómo después de aquí bajo acá?
a la cesta de basura. ¿Sabe por qué? Porque ya comenzamos a hacer un filtro que nos sirve y que no nos sirve. Comenzamos a quitar pues carga que ya no sirven, que ya no van con nosotros, que quizá cumplieron un momento, un punto en nuestras vidas, pero que ya no sirve. Comenzamos a quitarnos todo eso. Y en esta etapa de el filtro, de quitar todo ese personaje que creamos, que ahora no nos sirve, pues allí aparece esto. Este es el símbolo de la espiritualidad. Ahí aparece entonces tu esencia genuina, tu espiritualidad, tu éxito, quién eres en realidad, ¿verdad? Y cuando aparece este símbolo de espiritualidad en ti, que no tiene que ver con religión, tiene que ver con tu conexión, con tu chispa divina, pues desde allí aparece esto. ¿Usted sabe qué es esto? Es un bolígrafo. Comienza a reescribir tu historia. Comienza a reescribir. Te convierte en un sefer. ¿Qué es un sefer? Es un libro viviente. Por eso ninguno de los iluminados escribieron libro. Buda no escribió libro, Mahoma no escribió libro, Yeshua no escribió libro, ninguno de los iluminados. Ahora, ¿qué ellos hicieron? Que sus talmirines o discípulos se convirtieran en libros vivientes, libros caminantes. Y después que tú te conviertes en ese escritor, que te convierte tú en ese libro caminante, pues aparece esto. ¿Usted sabe qué es esto? Esta es la cartera. Ahora aparece el dinero con propósito. Ahí está, o sea, en esos 7 elementos está el concepto de Gimel Lamed Men, un golem. Algo que tiene potencial, pero al principio no tiene forma. Se tiene que exponer a instrucción y enseñanza para luego convertirte en el rey. Lo que pasa es que nosotros comenzamos al revés. Comenzamos primero con esto. Y te dicen, hey, si esto aparece, pero tú no tienes instrucción y enseñanza, está en estado de no forma. Tiene el potencial, pero no vas a saber qué hacer con esa vaina. O sea, como no tiene conciencia de eso, le va a echar todo para el piso, ¿verdad? Entonces, como la nueva humanidad está cambiando y las cosas se están ajustando como son, ahora estamos viendo el panorama completo. Tuvimos que comenzar quizá por aquí, por cuestión de ego, porque queríamos dinero, porque queríamos esto, porque queríamos mostrarle a otro. Entonces nos llevaron a esto, nos dijeron, te vas a la basura, ¡pum! Se te derrumba todo. Y desde allí, desde la basura, tú dices, déjame comenzar a organizar todo. Necesito, pues, exponerme al tiempo, madurar, crecer, avanzar. Voy a comprender que es sube y baja, altos y bajos, y voy a saber navegar en esos altos y bajos. No voy a tener miedo, o sea, me voy a exponer a la marea, a las altas y bajas, pero allí yo aprendí esta lección a los 12 años de edad, que iba rumbo a Puerto Rico en el ferry del Caribe desde mi país, y allí hay un gran canal que se llama el Canal de la Mona. Pues ese canal está conectado con lo que le llaman el Triángulo de las Bermudas. Ese triángulo es muy misterioso porque allí han ido barcos y se desaparecen y no vuelven a aparecer. Aviones se han hundido allí y nadie sabe de eso. Y ese canal está muy conectado. Entonces los barcos que pasan por allí tienen que pasar específicamente a una hora y algunos días clave que el mar está tranquilo. Porque si está revolteado, eso se fue todo el mundo por allí, no aparece nada. Y a los 12 años yo me voy a viajar solo, me deja mi mamá en el puerto, me monto y andando en todas las cámaras, llego al cuarto del capitán, donde está pues todo lo que van a trabajar allí, y le pregunto que qué va a pasar con nosotros cuando lleguemos a esa línea que yo visualizaba en el mar, y él me dice, tus ojos te están engañando. ¿Cómo así? Sí, tus ojos te engañan. ¿Por qué? Porque tú estás viendo una línea, pero nosotros no nos estamos moviendo por los ojos, nos estamos moviendo por una brújula. Esa brújula ya tiene la ruta definida. Así que tú puedes creer que vas a llegar a ese punto y te vas a salir del barco, te vas a salir del planeta, te vas a salir del universo, te va a ir al carajo. Pero si te sigue guiando por la brújula interna que tiene, te vamos a llevar a puerto seguro. Así que
yo pudiera decir que el propósito va evolucionando, pero nosotros tenemos un GPS interno que nos va diciendo, hey, esta es la ruta. Cuando queremos salirnos de esa ruta que ya nuestra alma ha plasmado, ahí es que viene todo el desmadre del mundo. Así que vamos a escuchar nuestra alma, vamos a escuchar pues lo que está escrito allí, que es nuestra brújula para este tiempo. Esa sería mi definición. Discúlpeme si no es mucho tiempo. Yo creo que en verdad, familia, necesito que pongamos unos fueguitos. Fueguitos por estas dos respuestas, porque yo creo que estas dos respuestas que dio Juan Camilo Becerra y Michael López a mí me reventaron la mente. La de Michael estuvo muy top, Juan Camilo también dio una respuesta top, así que vamos a poner fueguitos porque esta información fácilmente vale $10.000, se los prometo. Esta información, esto que acaban de decir, vale $10.000 y usted lo tiene gratis en la academia, así que uff, la verdad me rompieron el cerebro. Este último concepto de Michael me estalló y Juan Camilo también la historia, también la manera como integraste me parece demasiado brutal. Amados, yo creo que el propósito cambia. No, no cambia, me encanta el concepto de evolución. Creo que ese es el concepto. Entonces, creo que la nueva humanidad se construye a través de la conexión con nuestra brújula interna. No desde lo que vemos en la mente, sino desde lo que sentimos en el corazón. La nueva humanidad nos habla de el reencuentro y la reconexión con el Cristo que habita en nosotros, que representa ungido, que representa elegido, y todos los seres humanos tenemos al Cristo siendo los elegidos para la construcción de la nueva humanidad en el centro del corazón. Por eso el maestro Yeshua hablaba del Sagrado Corazón de Jesús, porque él nos ayudaba a reintegrar y a reconocer el potencial divino de él en toda la humanidad a través del corazón. Significa que cuando hablamos de conectarnos con el propósito, hablamos de poder reconectarnos con nuestro potencial divino, de reconocer lo que vemos en Michael, de reconocer lo que vemos en Juan Camilo, de reconocer lo que vemos en Yeshua, en nosotros mismos, porque hay cosas más grandes que yo, ustedes haréis, dijo el maestro Yeshua. Pero entonces acá estamos comprendiendo que tenemos que transitar un sendero, que tenemos que caminar con ese sendero, pero entonces quiero hacer una siguiente pregunta y es, ¿cuáles han sido los hábitos y las prácticas que cada uno de ustedes ha integrado para hoy ser el hombre que es? Porque al final yo conecto, yo creo que cada día de mi vida tengo aprendizajes, cada día de mi vida tengo cosas por aprender de mí mismo, pero lo que yo sí sé de mí, en mi autorreconocimiento, es que cada día trato de ser un hombre congruente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que digo y con lo que hago. Y yo siento que las personas que me representan como mis amigos, como mis hermanos, son personas que tienen que ser congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Yo en ustedes no solamente veo, sino sé de la congruencia. A Dávar tengo una conexión con su camino y lo que él cada vez que habla y la manera como alinea lo que veo en su vida es congruente completamente. No es la teoría, es la encarnación del conocimiento llevado a la práctica. Y Juan Camilo Becerra es una persona que es una máquina brillante de creación, de estructura